La siguiente función que estaba representada fundamentalmente por la conducta operante, ¿sí? Como ustedes recuerdan, el factor mediador es la respuesta operante. La respuesta operante tiene una característica, es una respuesta que es morfológicamente arbitraria. Apretar una palanca, decir mamá, saludar, abrir una puerta. Si yo hago así, si yo voy por la naturaleza haciendo así, no hago nada, ¿no? Las perillas las inventamos nosotros. Entonces son respuestas que no son, no forman parte del fenotipo original, vamos a decirlo así. ¿Sí? Son respuestas cuya morfología es arbitraria y es entrenada de alguna manera. A veces el único entrenamiento que se requiere es poner el objeto correspondiente, nada más. Pero se necesita que haya el objeto para que aparezca la respuesta, si no hay el objeto nunca aparece la respuesta. Y esos objetos no forman parte de la naturaleza, forman parte de la sociedad, de la cultura. ¿Sí? Para entendernos. Sean objetos simbólicos o artefactos construidos, eso no importa. Esa respuesta operante tiene una característica, que en la medida en que es morfológicamente arbitrario, no depende directamente de las condiciones biológicas que dan origen a la respuesta que es funcional inicialmente, en este caso comer. Yo aprieto la palanca y como. Solo puedo comer ante la comida. ¿Sí? Pero cuando yo ahora hago que al apretar la palanca caiga la comida y puedo comer, el segmento de la conducta de comer se vuelve apretar palanca y comer. Y obviamente todas las conductas que implican ir al comedero, tomar la comida, echarse, todo esa larga sucesión de conductas vinculadas al comer particular. ¿Qué quiere decir esto? Que a una conducta que no tiene ninguna función biológica, le damos función biológica. Lo primero que hicimos fue una respuesta con una función biológica determinada, quitarle la función, en el sentido de extender esa función a un estímulo que normalmente no la produce. Para ser más claros, no la quitas, la extiendes a condiciones arbitrarias del ambiente. Ahora, la respuesta biológica se extiende a conductas que biológicamente no forman parte de esa respuesta. Apretar palancas no es algo que esté vinculado en la estructura del genotipo y del fenotipo a comer. ¿Qué estamos haciendo? En la primera parte aumentamos la variabilidad del estímulo que regula funcionalmente una respuesta. En la segunda parte aumentamos la variabilidad de la respuesta que está vinculada funcionalmente con un estímulo. Es como la imagen en espejo. El sujeto, lo primero desligamos la respuesta del estímulo, en el segundo desligamos el estímulo de la respuesta particular. Ahora hay más respuestas. Y hacer la respuesta una respuesta arbitraria y además el sujeto producir la contingencia, lo que aumentamos es ahora la variabilidad de los parámetros de tiempo y espacio en que esa contingencia tiene lugar. Ya no es una contingencia que le ocurre al sujeto, sino es una contingencia que el sujeto regula. Y es muy importante porque empieza a romper con la ciclicidad, el llanto del niño, ¿sí? Que se vuelve operante por la madre. La madre y el niño y va. Entonces, en vez de ser cambiado cada 3 horas,
está la mamá todo el rato, lo cambia, lo suelta, no, lo vuelve a cargar. El niño ya regula la ciclicidad de su ambiente. Quiere decir, el ambiente perdió orden temporal, lo determinó el sujeto. Es una fase más avanzada. Yo creo que Raúl Salinas me rompió el ritmo de la economía. Y a nosotros nos rompió otra cosa. Entonces, en lo que llamamos la función suplementaria, lo que tenemos primero es que la contingencia ahora es regulada por una propiedad de la conducta del sujeto, que es lo que habíamos visto como mediación. ¿Sí? Y la contingencia se identifica como un desligamiento de la función de respuesta, de la función de estímulo respecto a las propiedades de la respuesta. Es decir, ahora la comida se vincula funcionalmente con conductas que biológicamente no tienen que ver con la alimentación. Y de ahí surgen los clubes de 5 tenedores, los chefs, la comida sofisticada, los manteles, los aperitivos, las presentaciones, cosas muy importantes en la vida. De la contextual no sale eso. De la contextual lo único que sale es cuando abro la boca. De la operante es cuántas cosas hago además para abrir la boca. Si ahora se fijan ustedes, les voy a hacer la maldad del tiempo y el espacio. Vamos para que esté tranquilo. De que me acuerdo de él, pero lo voy a dejar intranquilo. Si ustedes observan, vamos a suponer que vamos a suponer que esto es la realidad, ¿sí? Es decir, y aquí tenemos el organismo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los objetos. Es una realidad caricaturizada, sobresimplificada. ¿Sí? Vamos a suponer que es una realidad que como círculo su único movimiento es la revolución, como el país mismo. Después de 80 años de revolución llegamos al mismo punto. Como decía Aristóteles, la revolución es el movimiento del círculo. Tarde o temprano llegas al mismo lugar. El movimiento del círculo y los cambios sucesivos es lo que llamamos tiempo, ¿verdad? Describimos el movimiento en términos de tiempo. Y describimos lo que se mueve en términos de espacio. Lo que se mueve es el espacio y se mueve en él. Si no hubiera algo que mover, no habría tiempo. Y si no hubiera cambios en el momento, y si no hubiera cambios, no habría tampoco espacio, porque no tendría sentido hablar del movimiento sin tiempo. Los tiempo y espacio son dos cosas que no se separan. Son dos criterios que amparan una misma lógica. El tiempo y el espacio tienen que ver con la lógica del movimiento, básicamente. Y bien surge de la mecánica. Solo puedo hablar de tiempo si observo cambios en el espacio. Y solo tiene sentido hablar de los cambios en el espacio como cambios que ocurren en el tiempo. No puedo hacerlo separado. Si nosotros no tuviéramos cambios espaciales, no podríamos medir el tiempo, no habría relojes.
Si la manecilla no se moviera, o el sol no se moviera, la arena no cayera, no podríamos medir el tiempo. El tiempo es simplemente un cambio de posiciones sucesivas, eso es todo, eso le llamamos tiempo. No es una cosa, es una dimensión en donde y a través de la cual medimos el cambio como movimiento. ¿Sí? ¿Eso está claro? Si ahora a nosotros nos interesa el tiempo, el espacio y psicología. Tenemos, por lo menos en nuestra definición de objeto de conocimiento, dos componentes. Tenemos un objeto individual de forma que corresponde a lo que llamamos el ambiente, y tenemos un componente que es el organismo, ¿sí?, que completa la relación. ¿Cómo relacionamos estos dos componentes con tiempo y espacio? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el condicionamiento clásico? ¿De qué hablamos en el condicionamiento clásico? ¿De qué hablaba Pablo? ¿Cómo describimos el condicionamiento clásico? ¿Cuáles son los parámetros a través de los cuales medimos, evaluamos y analizamos el condicionamiento clásico? ¿Con base en qué? ¿Tiempo? ¿Por qué? Porque el organismo está fijo. Tenemos un organismo que lo tenemos agarrado y no lo dejamos moverse. Entonces solo hablamos del tiempo. Y el organismo son las respuestas que ocurren en el tiempo, son puntitos en el tiempo. Cuando Descartes hablaba del alma, el alma, ¿en dónde funcionaba? Bueno, era invitada, tenía un cuarto de huéspedes en el sistema nervioso, allá dentro de la silla turca, era donde descansaba, con la glándula pineal. Pero el alma solo podía ser descrita en tanto que no era extensa en tiempo. El alma ocurría como tiempo. Cuando los psicólogos cognitivos les hablan a ustedes de sus procesos mentales complejos, la mente siempre ocurre en tiempo, como puro fenómeno del tiempo. El pensamiento es tiempo, la imaginación es tiempo. Bueno, pues nosotros pensamos que tiempo y espacio están interconectados, pero para propósitos analíticos se pueden separar, como se separan en geometría. Se pone el tiempo de un lado y distancia del otro. Eso le llaman velocidad, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es decir, el organismo es el que cambia de posición, es el que se desplaza. Para nosotros es el importante. Entonces, para nosotros, los parámetros, la dimensión espacial de la interrelación psicológica es el organismo. El organismo es el espacio de la interacción. El organismo, no el lugar, el organismo. Y los objetos son los que le ocurren. Y las ocurrencias siempre las describimos en tiempo. Los objetos son el tiempo de la interacción. No tiene nada en particular que se tiene ahí al lado de programas de reforzamiento, como programas que ocurren en tiempo. ¿Sí? No quiere decir, fíjense que casi todo el mundo tácitamente lo capta de esta manera, intuitivamente es obvio.
Las propiedades de espacio están en el organismo, las propiedades de tiempo están en el objeto de estímulo. ¿Qué pasa en la conducta biológica? En la conducta biológica, por ejemplo, en el reflejo, se presenta el objeto de estímulo en tiempo y se produce el cambio en espacio, se produce la reacción refleja. Tiempo y espacio van juntos, no van separados. Ahora van a ver como lo que llamamos desligamiento es no solo el desligamiento de esta propiedad molar de la relación, que es que un nuevo segmento respuesta se asocie o se vincule o covaríe con el estímulo, o que las respuestas ahora covaríen con estímulos diferentes, sino lo que cambian son los parámetros de cómo funcionan las variables en tiempo y espacio. Cuando el sujeto en condicionamiento clásico responde diferencialmente a un nuevo segmento de estímulo, lo que hace es desligarse paramétricamente de las propiedades temporales de la contingencia biológica. Y por eso decimos que la respuesta condicionada es una respuesta anticipatoria. Qué bonito, ¿verdad? Se desliga del tiempo, entonces anticipa. En condicionamiento operante, lo que el sujeto ahora hace es desligarse de las propiedades espaciales. Y como los parámetros del tiempo dependen de los cambios en espacio, ahora las propiedades temporales de la interrelación entre estímulos dependen de la conducta del sujeto. Por eso los intervalos entre estímulos inmediativos y reforzado ahora se ajustan a las características del comportamiento del sujeto como desplazamiento en el espacio y operación en el espacio. Al desligarse de las propiedades espaciales de la contingencia, las propiedades temporales covarían con las propiedades espaciales. Fíjense cómo, pero esto es tiempo psicológico y espacio psicológico, no tiempo físico y espacio físico. Seguimos la métrica de la física, pero no seguimos la función de la física. Cuando llegamos a las funciones más complejas, el sujeto se desliga de todo, pero bueno, no importa. Él es el mismo, ¿no? Él es el tiempo y el espacio, que es lo que nos pasa. Por ejemplo, en este momento que estoy hablando de tiempo y espacio, no estoy hablando en ningún tiempo, en ningún espacio. Nadie podría describir lo que yo estoy diciendo en términos de métrica física. Y ese es uno de los problemas que hay en psicología para escribir los procesos superiores. Ahorita, luego vamos a eso. Entonces, el desligamiento contextual es un desligamiento de los parámetros temporales de la contingencia. Aunque el sujeto se ajusta, se desliga, porque lo que hace el sujeto es anticiparse. La respuesta se desliga de las propiedades temporales de la contingencia. En el condicionamiento operante, el sujeto se desliga de las propiedades espaciales de la contingencia. Y entonces puede alterar la contingencia misma y sus relaciones temporales. Por eso es una relación mucho más compleja que la relación de tipo respondiente. Introduce mayor variabilidad. Viendo otra vez, volviendo a los fenómenos cotidianos, había una preparación experimental que diseñó Skinner en el año 50, la describe por primera vez, y que después fue analizada sistemáticamente por Kuhn y Bergman, que después la empezó a usar la gente que trabajaba con humanos como una preparación para estudiar lectura, imitación y muchas otras cosas. Lo que se llamó la discriminación condicional.
La discriminación condicional ya la habían estudiado algunos otros autores previos a Skinner, bajo el nombre de transposición. Ellos fue un eminente discípulo de Tolman, Leibniz, Karl Leibniz, y que estaban muy influidos por los teóricos de la Gestalt. Una transposición, Leibniz demostró que podía enseñar una discriminación negro, tengo de colores, ¿no? Es como negro, creo. Esto es blanco, ¿sí? Un par de objetos con este color y entrenar al sujeto a responder al más oscuro. Los pollitos picaban a la se me tapó el lenguaje al final. Al recipiente donde estaba grano volteado, ¿sí? Picaban al más oscuro, se volteaba de ese, encontraban grano y se lo comían. Si picaban al más claro, no encontraban nada. Entonces se estableció una discriminación simple, claro, oscuro. El estímulo discriminativo era el oscuro, el estímulo delta era el claro, o el estímulo positivo y negativo, como le llamaban ellos. ¿Sí? Una vez hecho esto, cambió, y ahora lo que hizo fue presentar esta. El que era claro antes era ahora el oscuro y uno más claro. Y los pollos invitaron a este. Eso decía Leibniz. De hecho, en una teoría de discriminación simple, los animales hubieran ido a aplicar este, el nuevo, porque el antiguo que estaba era el que estaba asociado a no comida. Entonces, por lo menos iban a probar al nuevo de si ahí estaba la comida, y si no, bueno, ya verían qué hacía. No, pues van a responder antes que no había. Lo que decía Leibniz es que los animales habían hecho una discriminación con base en relación, no en base a la propiedad del objeto mismo. No habían respondido al café oscuro, sino al más oscuro que, porque cuando se presentaban otros dos estímulos, ahora en vez de responder al que probablemente podría estar asociado a la comida, respondían otra vez al más oscuro que, aunque ese había sido originalmente el más claro que. ¿Sí? Eso es una discriminación condicional. El sujeto no responde al estímulo, sino responde a una relación. Eso se llama condicional. Y esto se llamaba transposición. En el estudio de Leibniz, solo había 3 estímulos y los que se trataban eran por pares. Se supone de alguna manera, en términos coloquiales, que el sujeto compara pares. ¿Sí? Se podría describir como una comparación por pares. El procedimiento que utilizó Skinner para discriminación condicional es un procedimiento que se llama igualación de la muestra. No a la muestra, sino de la muestra, por favor. Todo el mundo pone igualación a. Igualación a es igualación de, se iguala a la muestra, igualación de el estímulo de muestra. Y la igualación de la muestra más simple utiliza 3 estímulos, muy parecido a esto, pero más que en una posición determinada. Este estímulo que está arriba es el estímulo de muestra, y estos estímulos que están acá abajo son estímulos de comparación. Yo creo que Skinner sí explicó que los comparados no tienen que comparar colores formalmente. Aquí se pueden establecer las relaciones que uno quiera. La relación más simple que se puede estudiar es la relación de identidad.
Yo presento aquí un estímulo rojo, por aquí pongo un rojo, no sé usar los medios audiovisuales. Y aquí pongo un verde. Si la relación es de identidad y que es estímulo discriminativo de reforzamiento, es el rojo, porque es el que es idéntico al rojo. Pero puedo yo utilizar otro, en donde ahora el que pongo es el verde, tengo el rojo. Ahora el estímulo discriminativo en el siguiente ensayo es el verde y no el rojo. ¿Qué quiere decir? La propiedad discriminativa del estímulo cambia de momento a momento. Igual que aquí, el que es estímulo de comida cambia dependiendo de cuál va, con cuál va. Si va con este, es este. Si va con este, es este. ¿Sí? No es una propiedad del estímulo, es una propiedad de la relación. ¿Está claro eso? Esta discriminación condicional obviamente no puede describirse en términos de la contingencia que tipifica el condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque aquí cambian las contingencias de ocurrencia y cambian las contingencias de función. Y cambia el mediador. Y cambia el tipo de desligamiento. Es que yo lo considero el condicionamiento operante porque tiene un pichón picante. Vamos a poner aquí, a este estímulo de muestra, lo vamos a llamar, algunas gentes le llamaron estímulo informativo, otros lo han llamado estímulo selector. Don Diamond hablaba de esto como un estímulo instruccional, no importa. Lo que hace referencia es que es un estímulo que es el que determina la propiedad del otro estímulo. En este caso, los pares de estímulos, fíjense que aquí son formas de ir ampliando lo que llamaríamos la explicitación de la contingencia. Aquí es por par y tengo que comparar dos pares entre sí para que el sujeto lo haga. Aquí hay un estímulo que indica cuál del par es, y tengo una situación más compleja que es la de discriminación condicional de segundo orden, en donde hay una relación que indica cuál es la relación que se aplica. Por ejemplo, si yo pongo estos estímulos de acá, les llamamos estímulos de segundo orden, indican una relación de identidad, de figura y de color. El estímulo de muestra es un círculo verde, los correctos del círculo verde. Son como instrucciones visuales. Entonces, aquí implica una explicitación mayor que aquí, y esta es una explicitación mayor que aquí, pero funcionalmente es la misma contingencia. El sujeto tiene que responder a propiedades relacionales de los estímulos y no tiene que responder, y no puede responder al estímulo con una propiedad como tal. En la contingencia contextual, el estímulo condicional es siempre el estímulo condicional o deja de serlo. En la relación en la contingencia suplementaria, el estímulo discriminativo es siempre discriminativo y el delta es siempre el delta. Aquí no, aquí el estímulo puede ser delta o discriminativo, puede tener las dos propiedades. Depende de otro, el que sea una cosa o sea otra. En este tipo de contingencia, el sujeto se desliga de las propiedades físico-químicas del estímulo y responde ahora a propiedades relacionales de los estímulos, independientemente de qué estímulo es cuál.
Pero fíjense que al desligarse de las propiedades del estímulo, ¿qué pasa? Las morfologías de la respuesta también se desligan. Entonces, las respuestas particulares pueden estar conectadas a una amplia variabilidad de estímulos. La misma respuesta puede darse ante estímulos distintos y dos respuestas distintas pueden darse ante el mismo estímulo, por la misma relación de variabilidad. Aquí hay desligamiento de parámetros temporales y parámetros espaciales. Y esto es lo que tiene que ver con lo que llamamos formación de conceptos, etc. El mismo estímulo puede formar parte de distintas clases. Distintos estímulos forman parte de una misma clase. Por lo tanto, la misma respuesta se puede dar ante distintos estímulos y distintas respuestas se pueden dar ante el mismo estímulo. A este o a la contingencia le van a llamar estímulo selector. Tenemos ahora el estímulo discriminativo, tenemos la respuesta operante, ¿sí? Tenemos la respuesta consumatoria, tenemos aquí antes el estímulo consecuente o reforzante, ¿sí? Y ahora tenemos 5 cosas, no 4. Esta propiedad de estímulo, yo no estoy muy seguro, lo de los pollos, yo lo haría otra vez, estoy seguro que no. Que fue un pseudoefecto, pero incluso cuando uno lo pone así, el sujeto tiene que estar dando algún tipo de respuesta que produce cambios de estímulo que funcionan como el estímulo selector ante el que responde de todas maneras. O sea, no es un efecto automático. ¿Sí? Sí, el sujeto de decir es el más oscuro, por ejemplo. O entonces responde al estímulo verbal que es el más oscuro, entonces voy a buscar el más oscuro. O la posición también. Posiciones o relaciones de... Ahí puede haber dos problemas. Normalmente se modifican las posiciones, pero puede ser que en el estudio del aire no hayan guardado aleatoriedad las posiciones, etc. Entonces aquí lo que tenemos que ver es las contingencias de ocurrencia. ¿Qué estímulos tienen contingencia de ocurrencia respecto del estímulo selector? Estos elementos están acá independientemente de que el sujeto responda a esto. Es decir, el sujeto, cuando le presentamos esto, puede no verlo y estar nomás así. Eso es lo que produce la respuesta. En efecto, muchos humanoides lo hacen. No hay contingencia de ocurrencia. Aquí lo que es contingencia de función. Hay contingencia de función del estímulo discriminativo. Hay contingencia de función del reforzador. No, perdón, hay contingencia de ocurrencia del reforzador. Es toda la razón. Contingencia de ocurrencia del reforzador. Estímulo consecuente. Y por lo tanto de la conducta consumatoria, de la RC. Lo otro ya son contingencias de función, contingencia de función del estímulo discriminativo, contingencia de función de la respuesta operante, cuál es la respuesta discriminativa, cuál no es. Eso depende del selector. Entonces, con respecto al selector se establecen 4 contingencias adicionales, más las que se establecen ahora hacia atrás, las contingencias de función que se establecen entre el selector, el reforzador y la respuesta consumatoria, ¿sí? Etcétera. No vamos a hacer el análisis, bien, háganlo como una práctica, pues empieza a volver muy complicado. Si teníamos 10
relaciones de contingencia. En la operante aquí por lo menos tenemos 17, cuando menos. Sí, lo que quiero ver es que cuando cambia la complejidad de la función, cambia cuantitativamente también la función, se vuelve mucho más complicada. Pero no es la pura complicación cuantitativa, sino que aquí cambia el mediador, cambia el tipo de desligamiento y cambia la estructura de la función. ¿Cuál es aquí el evento mediador? El selector. ¿Por qué? Porque si quito el selector me quedo con una relación operante. Que es como mucha gente responde. Tanteo. El mediador de la relación selectora, como llamamos nosotros, es el estímulo selector, porque las propiedades de los estímulos discriminativos y por lo tanto la presentación o no presentación contingente, el reforzamiento de la propiedad discriminativa depende directamente del estímulo selector. ¿Cuál es el selector? Entonces fíjense cómo es curioso además, si ustedes ven en tiempo real, teníamos la relación S, E y C, R y C, y en la forma conductual más simple, el mediador es el último componente. Cuando introducimos aquí la respuesta operante, ya no es el último componente. Y cuando introducimos el estímulo selector, es el primer componente. Fíjense cómo esto se va desligando de la biologicidad. Se va para atrás todo. Cada vez el mediador de la estructura contingencial está más distante en tiempo real y espacio real del último componente de la interacción, que es el componente biológico. Siempre hay un componente biológico del último. Ver algo, comer algo, moverse de lado, siempre hay un componente biológico. Pero a medida que nos vamos desligando, que vamos subiendo en la estructura, se va yendo hacia atrás. Lo cual es una demostración muy gráfica de cómo una taxonomía nos hace ver las cosas de otra manera. No estamos inventando fenómenos, estamos reanalizando lo que para nosotros no puede ser analizado en términos de un operante simple. ¿Por qué? Porque en un operante simple el estímulo discriminativo es aquel que está asociado al reforzamiento. Y si el estímulo discriminativo es, en este caso, está asociado al reforzamiento y al no reforzamiento, la propiedad de operante ya no se aplica. Todos dicen, a eso les llaman operantes complejas, a las operantes de discriminación condicional. Pero obviamente no es un operante, es algo más que una operante. Porque no es la respuesta la que media la contingencia, es un estímulo que está antes. Es un estímulo que está antes. Incluye a la relación operante, pero no es una relación operante. Entonces, la relación respondiente incluye al reflejo, ¿sí? La relación operante incluye a la respondiente. La relación selectora incluye a la operante. Lo que les decía, se van incluyendo. Incluye a la operante, pero no es operante. Y lo que suponemos es que ahora los parámetros de probabilidad, de reforzamiento, de demora del estímulo, etcétera, que funcionan en la relación operante, no funcionan ya de la misma manera en la relación del tipo selector o de discriminación condicional, como se le llama en términos más cotidianos. Podemos obtener efectos de demora, efectos de cambio de probabilidad, etcétera, que no ocurren en la relación operante. Sí, los estímulos de segundo orden, sigma, las piernas, igual de resistencia.
cuando se invierte la instrucción y el sujeto debe emitir primero un estímulo de comparación. Si la contingencia es la misma, no importa. No tiene nada que ver. De hecho, sería una forma especial de discriminación igual entre distintos. Cuando tú tienes reflexibilidad, tienes aparte simetría. Es decir, cuando puedes invertir el orden de los estímulos y volar uno con el otro. No siempre ocurre bajo ciertas decisiones, pero no cambia la naturaleza general de la contingencia. De hecho, entonces, fíjense cómo se complica en términos cuantitativos la contingencia, cómo el desligamiento afecta a los parámetros de tiempo y espacio de manera distinta, cómo el mediador de la contingencia es distinto y cómo las contingencias más simples quedan incluidas en ella. Eso siempre es una característica de la persona. Entonces, no es una manera distinta de llamarle a lo mismo, es una manera distinta de ver cosas que no se veían con la otra taxonomía. En la otra taxonomía no se veían las 17 relaciones de contingencia y por lo tanto nos estudiamos. Podemos ver qué pasa si modificamos uno de los componentes contingenciales. En una relación de discriminación condicional, muy probablemente el cambio de reforzador no va a afectar la respuesta. En cambio, en una relación operante, el cambio de reforzador cambia la respuesta. Ese tipo de ejemplos. Ya esos componentes potenciales no se comportan de la misma manera. Esto, supongo yo, es el límite a donde puede llegar el desarrollo filogenético prehumano y a donde puede llegar muchos de los desarrollos ortogenéticos humanos cuando hay problemas de impedimentos físicos, etc. Sí, yo creo que ahí se atora. Estas tres formas de contingencia tienen una característica. Las tres formas de contingencias son contingencias que yo llamo intrasituacionales. Intrasituacional 1, intrasituacional 2, intrasituacional 3. Es el nombre de poemas, ¿verdad? De poemínimos. ¿Por qué son intrasituacionales? Porque los elementos funcionales de la contingencia son todos elementos que forman parte de los componentes que están físicamente dentro de la situación contingencial. Físicamente. Es como una función en donde la variabilidad de las propiedades de estímulo y respuesta cambia de momento a momento. Entonces hay un desligamiento respecto a respuestas y estímulos específicos en la situación. Y obviamente ese es el paso, en el momento en que las propiedades constantes de un estímulo y de una respuesta se vuelven contingentes, es decir, ya no son definitorias, es el paso para poder abrir los límites de la estructura contingencial a factores que no están en la situación, a no tener que responder al aquí y a la ahora.